Capítulo 9 tiene que ver con los enlaces químicos y este es el contenido para el examen corto número 9. Aquí vamos a hacer un breve repaso de las propiedades periódicas de los elementos, porque ese nos puede ayudar a identificar el tipo de enlace químico que va a formar, como habíamos visto en capítulo 8. Bueno, parte A. Queremos adivinar por qué las afinidades electrónicas de nuestros elementos zinc, cadmio y mercurio son mayores que 0. Básicamente, cuando la afinidad electrónica es mayor que 0, este indica que es difícil formar un anión. Entonces, normalmente hablamos de afinidad electrónica como el número más negativo es el mayor afinidad electrónica. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿por qué es difícil formar un anión para esos elementos? Ok, vamos a considerar su configuración electrónica. Esos elementos se encuentran con su bloque D llena. Entonces, si vamos a colocar otro electrón, hay que ponerlo en la subcapa P. Ay, P, escribí D, P. Okay. Entonces, este electrón adicional va a una subcapa con mayor número cuántico principal y mayor energía. Entonces, es muy difícil agregar el electrón. Por lo tanto, tiene afinidad electrónica mayor que 0. Es muy difícil formar este anión. Ahora vamos a ver parte B. ¿Por qué las afinidades electrónicas de los elementos cobre, plata y oro se hacen más negativas, mayor magnitud, al recorrer el grupo hacia abajo? Ok, entonces otra vez estamos buscando algo sutil. Entonces, vamos a considerar cobre, plata y oro. Siento. Ok, ellos vemos que según la tabla periódica hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 electrones. En la subcapa D. Uy, sería mucho mejor si este fue lleno. Entonces, la subcapa NS, que antes tenía 2 electrones, vamos a quitar uno de esos electrones y colocarlo en la subcapa D para que sea llena. ¿Okay? Entonces, cuando agregamos
otro electrón, este va en la subcapa NS. Donde ya hay un electrón. Entonces, este resulta en repulsión electrón. Vamos a considerar nuestros orbitales 1s. Tenemos 3s, 4s y 5s. ¿Qué es la diferencia entre el 3s, el 4s y el 5s? Es el número cuántico principal, ¿verdad? 3s es relativamente pequeña. 4s es más grande. Y 5s es más grande. Entonces, ¿qué ocurre? En el 3s, los dos electrones están muy cercas. Relativamente mucha repulsión electrón-electrón. Pero con el 5s, los electrones tengan más espacio. Pueden ponerse más lejos uno al otro. Entonces, cuando hay mayor tamaño del orbital, hay menos repulsión electrón-electrón, entonces es más fácil agregar el electrón adicional. ¿Está bien? Profe, entonces, por ejemplo, si fuera en el caso de, bueno, 3s, ahí no se podría o es muy difícil agregar ese electrón, pero si es 6s o por así decirlo, sí se. Sí, entonces estamos hablando siempre en términos relativos, ¿verdad? Entonces, bueno, el cobre tiene afinidad electrónica menos 119. Si ustedes recuerdan, hay que recordar del capítulo 8, pero esa es una afinidad electrónica con relativamente alta magnitud. Entonces, es relativamente fácil agregar un electrón al cobre. Pero cuando queremos comparar, bueno, es decir, en comparación el cobre versus el zinc, uy, es mucho más fácil agregar un electrón al cobre que al zinc, ¿verdad? Cuando estamos hablando en términos de una comparación entre cobre, plata y oro, es más fácil agregar un electrón al oro que agregar un electrón a la plata. Pero es más fácil agregar un electrón a la plata en comparación que el cobre. Y si queremos ser muy, muy como detallados, notamos que la diferencia entre cobre y plata es solo 7 números, pero entre plata y oro es más que 100, ¿verdad? Bueno, es casi 100, 97 o algo así. Este es porque, mira aquí, cobre
plata. Cuando vamos a oro, hay el bloque 4F antes de que llegamos al oro. Entonces, en comparación, además del tamaño del orbital, bueno, básicamente es el tamaño, que el tamaño del 5S es más grande relativa al 4S que la diferencia en tamaño entre el 4S y el 5 y el 3S, si no estoy equivocada. Pero eso es muy sutil, no se preocupe. Siempre hablamos en términos relativos con las propiedades periódicas. La única cosa que vamos a fijar con un número muy preciso es electronegatividad. Ok. Bueno, de verdad, eso es todo para hoy. Entonces, pero está bien. Yo pienso que muy buen trabajo de todos. Muchas preguntas, me encantan las preguntas, los comentarios, la participación, excelente hoy. Muchísimas gracias y nos vemos el martes. Adiós. Chao, profe, muchas gracias. Profe, gracias.